Gracias, presidente. En primer lugar, agradezco a todos los colegas los comentarios pertinentes, todos que se han hecho sobre esta iniciativa. Yo iría yendo en orden de las intervenciones que, digamos, el tema de unidad y materia frente a los nuevos delitos que se están proponiendo incorporar a lo que viene de Cámara, pues es evidente. Digamos, se está hablando de conductas dolosas que atentan en la transparencia y la expresión limpia de la voluntad popular en las elecciones. Hay una unidad de materia clara. En el debate de la Cámara incluso se crearon dos nuevos tipos de delitos, como señalaba al comienzo, que son el tráfico de votos y de la posesión o de la inscripción de candidatos inhabilitados como delitos penales, y fueron aprobados. Había una discusión pues muy amplia sobre todos estos temas y las modalidades de los delitos que se querían introducir, etcétera. Así que yo no vería problema en principio para introducir estos dos nuevos delitos que proponemos hoy a esta célula, que sería la violación de los topes electorales y la financiación de las campañas con fuentes prohibidas expresamente por la ley, que están taxativamente expresadas en la ley. Esa sería nuestra opinión con respecto a esa inquietud tan válida. En segundo lugar, doctora Vivian, en el tema de las inhabilidades, lo que venía de Cámara realmente nos preocupaba mucho, por eso hicimos las modificaciones, porque era de dos tipos las inhabilidades y los sujetos de esas inhabilidades. En primer lugar, se pretendía castigar tanto a quienes se inscribieran estando inhabilitados como a quienes se posesionaran estando inhabilitados, y esas inhabilidades eran de todo tipo, de cualquier tipo, porque ahí solamente habla de inhabilidades. Entonces ahí puede ser cualquier cosa. Tener un tío por allá, empleado público, que no se sabía pues, en la familia que existía ese tío, etcétera. Y esto de las inhabilidades es un tema muy expansivo, ¿no? Que el Consejo de Estado tiende a expander pues cada día esa materia. Por esa razón resolvimos en primer lugar limitar el tema de las inhabilidades susceptibles de ser castigadas. Y para eso nos basamos en un pronunciamiento de la Corte Constitucional que señala que hay dos tipos de inhabilidades. Una, las limitaciones para acceder a cargos públicos con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el inhabilitado con anterioridad. Y la segunda clase de inhabilidades, que es la limitación a acceder a un cargo que no se vincula esa inhabilitación o con una conducta previa de quienes se suponen inhabilitados. En el primer caso se supone que es una conducta reprochable, una conducta dolosa o criminal. Es decir, esa inhabilidad tiene que ver con el haber cometido un delito, el haber pagado una pena de cárcel, o el ser castigado con una inhabilidad, con una sanción disciplinaria para desempeñar cargos públicos por X determinado número de años. Por esa razón hablamos en la nueva versión que estamos proponiendo que las inhabilidades para desempeñar cargos públicos deben estar relacionadas con la potestad sancionadora del Estado. Tiene que haber recibido el inhabilitado una sanción. Aquí ya se excluye, digamos, el caso de los tíos o de los primos o de los familiares que no se sabía que estaban trabajando, o el tema de las fechas de la posesión o de la renuncia, etcétera. Ese tipo de inhabilidades no se incluyen acá, sino las que están derivadas de algún tipo de sanción expresa pública, obviamente conocida por el inhabilitado, y por eso reclamamos acá también muy seguramente por quien otorga el aval. Ahora, excluimos de esta sanción a los inscritos, porque pues consideramos que en la inscripción, en la mera inscripción, pues no hay, digamos, un bien jurídico en riesgo, y se crearía una congestión
en la rama, en el sector penal, enorme. Pues aquí se habla de más de 780 casos en las últimas elecciones de personas que se inscribieron estando inhabilitadas, claro, inhabilidades de todo tipo. Pero imagínense ustedes para procesar penalmente a 800 inscritos. Creemos que el tema debe centrarse en la posesión. Obviamente quien se va a posesionar estando inhabilitado por haber recibido una sanción del Estado, obviamente que se inscribió estando inhabilitado. Pero queremos que se centre, digamos que se concentre el tema en que los que se posesionan o que se inscriben, participan en unas elecciones y quieren posesionarse a pesar de haber sido inhabilitados por un castigo del Estado, valga la redundancia, un castigo penal o una sanción disciplinaria, esas personas no pueden alegar que no sabían, en primer lugar porque pues esas sanciones son públicas y el inhabilitado tiene que conocerlas, tiene que saberlas. Y por esa razón, digamos, limitamos, restringimos el alcance de esta sanción. Por consiguiente, consideramos, pues salvo mejor opinión de ustedes, que la persona que da el aval en el partido a ese candidato que ya tenía una sanción penal o tenía una sanción disciplinaria que lo había inhabilitado para inscribirse y para participar en elecciones, pues debería tener algún tipo de responsabilidad. No sé si la misma responsabilidad que el sujeto pues que haya cometido todo este ilícito o una responsabilidad menor, pero en todo caso debería haber una responsabilidad por parte del partido para que tenga mayor cuidado, pues es que eso es muy fácil. Es muy fácil registrar pues en los antecedentes penales de los candidatos que están solicitando aval o los antecedentes disciplinarios. Y tiene que aparecer este señor fue objeto de una sanción penal o este señor o señora fue objeto de una sanción disciplinaria que lo inhabilita por haber recibido una sanción del Estado a inscribirse como candidato, a participar en elecciones y obviamente a posesionarse en algún cargo público, elección popular o en alguna corporación pública. Entonces esa es, digamos, la explicación o las razones, digamos, por las cuales restringimos ese artículo 5 en la ponencia que estamos presentando. Sobre el tema del artículo 3, del tema del fraude, pues sí, ahí efectivamente puede haber una lectura muy amplia y muy ambigua, porque lo que está en el texto actual habla de una maniobra engañosa y lo que se presenta a la consideración de ustedes es el que por cualquier medio manipule la intención. Obviamente, digamos, la manipulación se entiende que es una cosa chueca, pues torcida, torva, por parte del que la ejecuta. No sé si podríamos precisar un poco más, digamos, el carácter doloso de esa manipulación, pero creímos que lo que está actualmente en el Código Penal, que es una maniobra engañosa, pues era de alguna manera también un poco restrictiva, que por esa razón quisimos ampliarlo. Sobre el tema de la responsabilidad de los candidatos, pues ya hay, digamos, unas responsabilidades establecidas en la ley y hay unas sanciones, digamos, la renuncia del cargo, etcétera. Nosotros traemos aquí, pues, como propuesta que el candidato de cualquier campaña sea castigado penalmente en el caso de participar o de inmiscuirse en la consecución de recursos de fuentes de financiación prohibida por la ley. Es decir, el candidato en nuestra propuesta también tendría que pagar, no solamente con la destitución, sino con una sanción penal igual, de entre 4 y 8 años de cárcel, con una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales y la inhabilitación en el ejercicio de derechos o funciones públicas por el mismo tiempo de la sanción penal. Entonces aquí por esa razón, digamos, estamos incluyendo también una sanción a los candidatos. Bueno, ya respondí al tema de los avales, de la posesión ilícita. Sobre el tema del aumento de las sanciones, pues la verdad es que en la Cámara se atuvieron, y yo creo que con muchas razones y suficientes razones,
al concepto del Consejo de Política Criminal, que yo diría que sensatamente dice, bueno, están los datos además de la MOE y los datos del sistema judicial que lo corroboran. Las sanciones actuales no presentan por sí mismas ningún tipo de disuasión a quienes cometen estos delitos. Aumentarlas, pues está probado pues que el solo aumento de las sanciones per se no disuaden a los potenciales delincuentes. Por esa razón es que se está incorporando en este proyecto la creación de una comisión de política criminal electoral, donde entre otras cosas, debería ser su primer objeto de materia, analizar cuál es la razón, cuál es la causa de que, siendo tan generalizada la corrupción en el país, tan generalizados, evidentes y visibles los delitos electorales en cualquier elección de cualquier nivel, la compra-venta de votos, el trasteo de votantes, la captura o la posesión de cédulas, retención de cédulas de los votantes, etcétera, etcétera, los 11 delitos que están incluidos hoy en el Código Penal, siendo tan evidentes y tan frecuentes y tan visibles, ¿por qué no hay ni investigaciones ni sanciones frente a esa corrupción generalizada en el sistema electoral? Eso debería estudiarlo de manera sistemática, de manera paciente, de manera ordenada esa comisión, y obviamente la comisión de seguimiento hacerle la evaluación y mirar si esas recomendaciones o esos cambios de política o esas orientaciones de política pública destinadas a reducir al mínimo o eliminar, ojalá, los delitos electorales, pues si esas recomendaciones a políticas están o no están funcionando. Por esa razón, pues nos atenemos, salvo el mejor criterio de ustedes, insisto, en que el caso aquí no es aumentar las penas de cárcel, sino más bien coadyuvar a que el Estado tenga una mejor política pública que con las actuales penas sea disuasiva del delito electoral. Gracias, presidente.